Tarea de identificación, tarea 2. Identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Curso Microbiología de Suelos, Grupo 65, estudiante Tania Marcela Guerrero Gómez, quien les habla, presentada al tutor Carlos Benavides. Preguntas relacionadas con la primera lectura de la guía. Primero, explique de qué dependen los tipos de actividad microbiana y la velocidad de esas actividades, mencionando 3 condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Decimos que las actividades microbianas dependen de la cantidad y del adecuado estado fisiológico de los microorganismos, al igual que de la cantidad de nutrientes y condiciones ambientales que hayan en el hábitat. Dentro de las condiciones que requieren esos microorganismos están el pH, donde cada microorganismo tiene unas unidades que pueden ser entre 1 y 3 de pH, ¿sí? De rango de pH, para el adecuado desarrollo. Dentro de esas condiciones también está la disponibilidad de agua y del oxígeno. Y de los recursos tenemos que requieren el carbono, el nitrógeno y micronutrientes, perdón, como hierro, manganeso, cobalto, zinc y níquel. Pregunta número 2, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? La comunidad microbiana consiste en microorganismos de una sola especie en el mismo lugar y en el mismo tiempo, que conviven con otras especies, para mejorar su nicho efectivo. Ese nicho efectivo se refiere a las estrategias de supervivencia de una población frente a la distribución de condiciones como recursos y frente a los competidores que hayan en ese ecosistema. Tenemos la pregunta número 3, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y de qué favorece cooperar? Decimos que la competencia se da por los nutrientes que hay en un hábitat y a las necesidades que los microorganismos puedan presentar. Entre estos hay unos factores como la tasa de captación de nutrientes, la tasa metabólica inherente y la velocidad de crecimiento. ¿Por qué les favorece cooperar? Digamos que esa cooperación se da para poder transformar los sustratos que por sí solo un microorganismo no sería capaz de realizar y los productos generados son tomados por otros microorganismos. De acuerdo a la explicación que se encuentra en la lectura, debemos de realizar una gráfica del crecimiento microbacteriano. En esta gráfica podemos observar cuatro fases, ¿sí? Dentro de esas fases tenemos la primera, que es la fase de latencia, donde los microorganismos no se dividen y están en un proceso de crecimiento y desarrollo para poder sobrevivir en un ambiente diferente. Tenemos la fase exponencial, donde los microorganismos comienzan a duplicarse consecutivamente en determinados periodos de tiempo. Tenemos la fase 3, que es la fase estacionaria, donde ese proceso empieza a mermar la velocidad del crecimiento y por falta de los nutrientes y al igual que la acumulación de las toxinas generadas por esos microorganismos, entonces
esa velocidad se mantiene en cero. Tenemos por último, la fase de senescencia, donde los microorganismos comienzan a envejecer y por la falta de nutrientes empiezan a morir. Seguimos con la pregunta número 5, donde debemos realizar un mapa conceptual en relación a los microorganismos y al desarrollo de las plantas frente a esos cambios climáticos. Podemos decir que los microorganismos benefician a las plantas y minimizan los efectos negativos del cambio climático por medio de 4 mecanismos. Los mecanismos son, primero, la modificación del entorno físico, por medio de la colonización de las raíces por parte de los microorganismos, donde estos van mejorando las partículas del suelo y mantienen la humedad, el cual se ve reflejado en el crecimiento y rendimiento de las plantas. Tenemos el segundo mecanismo, que es la secreción de fitohormonas, donde los microorganismos son capaces de generar sustancias químicas similares a las hormonas vegetales para que puedan causar cambios fisiológicos en plantas a su alrededor, estimulando el crecimiento bajo condiciones de estrés. Tenemos el tercer mecanismo, que son la modificación genética de las plantas, del gen de las plantas. Pueden desarrollarse cambios fisiológicos que aumentan la tolerancia de las plantas frente a los cambios climáticos, como la salinidad, la sequía, los metales pesados, preparar a la planta para mejorar la defensa contra los patógenos e insectos herbívoros. Tenemos el cuarto mecanismo, donde se promueve la adquisición de los nutrientes. Los microorganismos pueden aumentar la disponibilidad de nutrientes, como por ejemplo las plantas leguminosas que se asocian con los rizobios para fijar el nitrógeno. Referencias bibliográficas. Gracias.